Hola, bienvenidos a la City sin gluten. Hoy te voy a enseñar cómo hacer una hamburguesa sin gluten, completamente vegana. No va a llevar ni huevos, ni ningún tipo de lácteos, ni leche, ni nada. Pero te voy a enseñar cómo hacer para que el pan quede así de suavecito. Te voy a enseñar una técnica para poder manejar las masas pegajosas sin gluten de forma más fácil. Y bueno, como receta extra te enseñaré cómo hacer la carne vegana. Espero que les guste porque el video está completito, así como les prometí en el Instagram. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es cortar una patata mediana en trozos así grandes. La pondremos en agua y la llevaremos a cocinar hasta que los trozos ablanden. Así. Y si todavía no estás suscrito al canal, considera suscribirte porque tendrás acceso a todas estas recetas. Una vez que las patatas estén blandas, las vamos a hacer puré como te enseño. Dejaremos enfriar. Ahora, mezclamos las harinas. En un bol mezclaremos 185 gramos de almidón de maíz. Así. Luego 85 gramos de harina de arroz. Puede ser harina de arroz integral. 30 gramos de harina de quinoa, puede ser trigo sarraceno o garbanzo. 2 cucharadas de azúcar morena, puede ser miel. Y una cucharadita de sal o sal al gusto. Mezclaremos. Y ya casi tenemos lista nuestra mezcla de harinas. Ahora, yo he guardado el agua de las patatas, te recomiendo que lo hagas. Vamos a hacer el prefermento, necesitaremos 110 mililitros de agua tibia de las patatas. Más una cucharada de agua morena. De azúcar morena. Le agregaremos 2 cucharadas de linaza molida. Este es uno de los cambios. Esto que te estoy enseñando ahora, más 12 gramos de cáscara molida de psyllium. Lo que te estoy enseñando ahora nos ayudará a hacer la masa más manejable, a pesar de que vamos a hacer un pan bastante tierno, bastante suave, y esto requiere de mucha hidratación. Pero esto nos ayudará a que sea más manejable la masa. Le agregaremos en este punto 5 gramos de levadura instantánea para pan o unos 15 gramos de levadura fresca. Mezclaremos y se tiene que ver así. Esta técnica es importantísima porque, como decía anteriormente, nos ayudará a hacer más manejable la masa. Dejaremos reposar en un lugar cálido alrededor de unos 45 minutos hasta que se vea así. Ya tú vas a ver, así esponjada. Esto es como una premasa que hemos hecho y nos ayudará a manejar mejor la masa y a que crezca también, fermente más rápido cuando formemos el pan. Esto se lo agregaremos a las harinas que mezclamos anteriormente. Es importante seguir los paso a paso. Ahora vamos a hacer la masa. Con la ayuda de una batidora y de estos ganchos si los tienes, si no lo mezclaremos a mano con nuestras manitos. Ahora le agrego 50 mililitros extra de agua. Si está tibia, mejor. Y seguimos mezclando. Si no tienes batidora amasadora, simplemente con nuestras manos. Vas a ver en un momento que yo también mezclo con las manos. Ahora en este punto le agregamos 50 gramos de puré de patatas más 50 mililitros de aceite. En mi caso estoy utilizando aceite de girasol. Puede ser de oliva también. Aquí opciones para todos. Las sustituciones las dejo en la caja de información. Al igual de los ingredientes escritos. Miren la textura de la masa en este punto. Todavía no está integrado bien los ingredientes. Ya vas a ver cómo cambia cuando los integro. Amaso como unos 10 minutos. Mira la textura como ha cambiado. ¿Ves? Es importante un buen amasado. Por eso es importante. Y esta es la textura correcta que tiene que tener. Miren cómo ha cambiado. Perfecto. Cuando se ve así,
Así mismo, miren que se forman poquitos y no se mueven. Nos engrasamos las manos. Un truco, las manos si están frías mejor. Las mojamos con agua fría, nos las limpiamos y las engrasamos. Este es un truco para formar de forma más fácil también el pan en estas masas que son tan pegajosas. Pero tienen que ser así, la hidratación es importante en este pan para que quede suave. Agarramos una bolita, en mi caso yo las he pesado y pesan 165 gramos aproximadamente. Y hacemos así. No hundimos nuestras manos, no las clavamos los dedos porque está pegajosa la masa. Simplemente por encimita vamos formando lo que sería el redondo. Y con un cortador de 10 centímetros engrasado hacemos esto. Para igualar los bordes. Puede ser también con un vaso grande. Ahora bien, esta es otra cosita extra. Vamos a hacer los bordes, en este caso con papel aluminio. También si tienes moldes de pan de hamburguesa también sirve. Pero yo como no las tenía lo hago con papel de aluminio. Y hacemos estos bordes como de 1,5 centímetros aproximadamente, 2 centímetros. Para hacer el redondo y que quede bien, pues yo utilizo un cortador de galletas para hacer el tamaño aproximado y darle la forma redonda. Luego que hago esto, pues lo pongo en el pan de esta forma. Para que después no digan que no les enseño todos los trucos habido por haber. Tapamos y dejamos reposar en un lugar cálido. Yo he utilizado el truco del horno como te he explicado en muchos otros vídeos, como el que sale ahora mismo aquí arriba. Hacemos la carne vegana. Para hacer la carne vegana necesitaremos 200 gramos de lenteja cocida, la que tengas. Yo estoy utilizando la de bote, pero si tienes una lenteja que has preparado, también sirve. Y le voy a agregar y la voy a sazonar como si fuera una carne normal. En este caso le estoy echando cúrcuma, pimienta, cebolla en polvo, ajo en polvo. Así como si fuera, como tú sazonas la carne, sazónala. Sal al gusto. Y con un tenedor voy haciendo así, presionando. ¿Por qué con tenedor y no con la turbo? Porque necesitamos que la masa quede con textura. Tiene que tener textura. Yo le he agregado un poco de pimentón dulce. El de la Vera. Pero tiene que ser sin gluten. Importante. Mezclaremos. Y como todavía no está muy espesa la masa, para poder formarla le agrego 4 cucharadas de harina de garbanzo. Puede ser cualquier otra harina. Así. Y también le agregaré unos trozos de cebolla. Recuerda, sazona la carne vegana como quieras. Como tú normalmente sazonas la carne. A mí me gusta con mucho sabor. Y luego le voy a agregar un poquito porque de pan rallado sin gluten. Puede ser, si no tienes, puede ser más harina de garbanzo. Porque notaba que la masa todavía estaba muy pegajosa. Ya te enseño la textura que tienen que tener correcta. Ahora bien, ¿cómo sabemos que está bien la textura? Pues hacemos una bolita y se forma perfectamente. No se queda súper pegada a la mano. Miren así. Puedes pasarla de mano en mano, así perfectamente. Y ya tenemos nuestras hamburguesas. Nuestra carne de hamburguesa vegana. Vamos a cocinarlas. En una sartén con un poquito de aceite cocinaremos a temperatura media nuestras hamburguesas de lado y lado, pendiente porque se pueden quemar muy rápido.
Listo, ya está listo. Si no has probado estas hamburguesas, esta carne de lentejas, te recomiendo que la pruebes porque está deliciosa. Miren, perfecta. Ahora seguimos con el pan, que se debe ver así. Lo vamos a pintar con un poco de bebida vegetal con azúcar para que coja color por arriba. Puede ser también un poco de miel si quieres. Llevaremos a hornear. Horno precalentado a máxima potencia, luego lo bajaremos a 165 grados si tiene ventilador tu horno. Si no, 170 grados. Tienes que estar pendiente. Cocinaremos como unos 20-25 minutos. Miren cómo se ven de perfectas. Ahora vamos a ver la miga por dentro, vas a ver lo suave que está. Estos panes, por la proporción de harinas, pueden durar hasta unos 3 días, duraron bien en mi casa. Y súper deliciosos. Yo los guardé en un tupper, no los puse en la nevera ni nada. De repente si lo pones en la nevera duran más, no lo he probado todavía. Pero están espectaculares. Si puedes, inténtalo, pruébalo, porque te van a gustar mucho. Ahora vamos a armar nuestra deliciosa hamburguesa. Con un pan suavecito, sin gluten, sin huevos, sin lactosa. ¿Qué más podemos pedir? Espero que les haya gustado esta súper receta 2 en 1. Si es así, recuerda dejar un me gusta, compartir. Alguien puede necesitar la receta y comentar. Y si tienes preguntas también comenta. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso gigante. Y ahora vamos a probar esta delicia.